órganos, tanto a la vesícula como a los conductos biliares. De tal manera que lo que vamos a hacer ahora es básicamente describir estos dos tipos de neoplasia. Bien, generalmente cuando hay estas formas de neoplasia de la vía biliar, vemos algunas situaciones que son comunes a todas estas neoplasias y que no están muchas veces muy explícitas en algunos textos. Una observación es que se ve que este tipo de cáncer es muy frecuente en algunas zonas relacionadas a la altura. Por ejemplo, hay evidencias de que en ciertas zonas, como por ejemplo en Bolivia, en La Paz, o en el sur del Perú, que también se ha estudiado esto en Puno, en Arequipa y en Cusco, hay una notable mayor prevalencia e incidencia de cánceres de la vía biliar, de la vesícula y conductos biliares. Y eso hace pensar que cuál es el factor de riesgo que podría tener estas zonas de mayor altitud. En realidad la altura tal vez no tenga un mayor efecto, sino tal vez más es el tipo de población que manejamos. Como vamos a ver después, los cálculos en la vía biliar se constituyen el principal factor de riesgo. Y nuestra población habitualmente es reacia a operarse, se opera ya cuando ya no hay otra alternativa. Y segundo, por esta razón, el proceso litiásico tiene una progresión larga en cuanto a la historia natural, permitiendo que probablemente muchas personas puedan desarrollar cáncer teniendo el factor de riesgo sin ser tratado adecuadamente. En la clase anterior habíamos dicho que cuando hay cálculos biliares, una tendencia actual, cuando no hay síntomas sobre todo, es pensar de todas maneras en la cirugía electiva, justamente para prevenir este tipo de cánceres. Bien, generalmente cuando hay cáncer en la vía biliar, nosotros podemos diferenciarlas en dos grupos. Estamos hablando del cáncer de la vesícula y el cáncer de las vías biliares, que se llama colangiocarcinoma. Entonces existen dos formas de cáncer dependiendo de la localización. Aquella que se presenta en la vesícula, que generalmente es un adenocarcinoma en vesícula, y el otro que se presenta en los conductos biliares, y a eso lo denominamos en conjunto como colangiocarcinoma. Tal vez lo común que tengan ambos tipos de cáncer es el factor de riesgo más importante, que son los cálculos biliares. Pues bien, vamos a desarrollar someramente y rápidamente el primero de los cánceres. Miren, yo les había dicho que en zonas de mayor altitud, salvo la India, Bolivia, en la Ciudad de México, y en Perú, sobre todo en el sur del Perú, se ha visto pues que hay una alta incidencia del cáncer de vesícula. Debido a que el factor de riesgo más importante son los cálculos y sabemos que las mujeres están más predispuestas a formar cálculos, entonces evidentemente la mayor prevalencia por sexo es en el sexo femenino. Y generalmente la forma de presentación de edad es siempre, como todo cáncer, a partir de los 60 años en adelante. Entonces, algunas condiciones que son básicas para poder definir lo que es el cáncer de vesícula y que le da una peculiaridad a este tipo de cáncer, frecuente en zonas de altitud, ya vemos estas, más frecuente en mujeres y mayores de 60 años. Entonces, probablemente eso es el aspecto epidemiológico general. Miren, el promedio de presentación es de 60 años justamente.
y va aumentando conforme aumenta la edad. Y esto evidentemente estaría relacionado pues a su factor de riesgo más importante, que miren, es el 90% de los casos a los cálculos de la vesícula. Y fíjense, incluso los cálculos más grandes se asocian a un riesgo mayor. Entonces, debido a esta asociación muy cercana entre cáncer de vesícula y cálculos vesiculares, es que la recomendación es que todo paciente con cálculos vesiculares, así sean asintomáticos, deberían tener como tratamiento la cirugía. Entonces, el principal factor de riesgo es el cálculo de vesícula. Hay otros factores de riesgo y me pasó la diapositiva justamente para reforzar esto de la infección crónica por Salmonella typhi. Eh, Generalmente cuando esto se da más en personas que trabajan en el rubro de alimentación, cocineros, chefs, que es como se les llama ahora, pueden albergar crónicamente la salmonela y esto en la vesícula puede producir a la larga cáncer de vesícula. Los elementos que se han relacionado a cómo la salmonela puede producir cáncer es por la acción de las enzimas que tiene la bacteria, la salmonela, son estas: nitroreductasa, beta-glucuronidasa, ácido-reductasa, son eh, proteínas que produce la bacteria y estas actúan sobre los ácidos biliares, en la vesícula obviamente, y esto en forma crónica puede constituirse en un factor carcinogénico. Entonces, esto es importante también encontrarlo, pero sobre todo en aquellos que trabajan en el rubro de alimentación. Hay otro factor de riesgo que también es necesario puntualizarlo: la presencia de pólipos en la vesícula. Ustedes saben, cuando habíamos desarrollado cáncer de colon, existe una teoría de formación de cáncer a partir de un epitelio proliferativo, como son los pólipos, y esto se denomina hipótesis adenoma-carcinoma. Entonces, esto también puede aplicarse en este caso, ¿no? Que generalmente una lesión polipoide puede desarrollar cáncer. Y esto se observa en la ecografía. Pero esto tiene un comentario adicional. Cuando el pólipo se detecta en el colon o en el estómago, a través de una endoscopía uno fácilmente puede extirpar el pólipo y prevenir en cierta forma el cáncer. Pero en la vesícula no tenemos esa facilidad. Por lo tanto, sabiendo que no todos los pólipos son neoplásicos, uno tiene que tener una conducta de acción cuando hay pólipos vesiculares, que habitualmente son hallazgos de ecografías, como en este caso. Y entonces uno tiene que tener condiciones para saber cuándo se considera al pólipo como factor de riesgo, ya que generalmente los que tienen el riesgo de cáncer son adenomas. Pero existen otros pólipos que no son adenomas, son de colesterol, y por lo tanto estos no tienen el riesgo de cáncer. De tal manera que al no tener la facilidad de extirpar el pólipo por otros métodos, es que cuando se detecta pólipos en una ecografía, para nosotros indicar la necesidad de una operación de vesícula, llámese una colecistectomía, necesitamos tener criterios. Ya, vale decir, no todo paciente con pólipo de vesícula tendrá que operarse. ¿Quiénes se operan? Generalmente cuando el pólipo tiene un tamaño mayor de 10 milímetros. Entonces, evidentemente, este es un criterio para pensar que puede ser un riesgo de cáncer. Si el pólipo es grande, más de 10 milímetros, habrá que pensar en una cirugía. O la otra condición es que haya múltiples pólipos. Estamos hablando 2, 3, 5 pólipos.
Entonces, cuando hay múltiples pólipos, también hay que operar. Entonces, dos condiciones para indicar una cirugía cuando hay el hallazgo de un pólipo en la vesícula. Uno es el tamaño, mayor a 10 milímetros, y otro es el número, dos o más pólipos. Entonces, vayamos recapitulando. Principal factor de riesgo, cálculos. Factores de riesgo también importantes, pero en menor proporción, la infección crónica por Salmonella typhi y la presencia de los pólipos vesiculares. A ellos se pueden adicionar otras formas, otros factores de riesgo. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal en la forma de colitis ulcerativa se ha considerado un factor de riesgo. O una forma anatómica de la vesícula que tiene el aspecto de porcelana, por eso el nombre, y también se ha considerado un factor de riesgo. Sin embargo, estos son factores de riesgo menos comunes y por lo tanto, si bien es cierto hay que tenerlos presentes, no se ve mucho en la práctica diaria. Lo que más se ve y por la frecuencia, 90%, son los cálculos. Bien, generalmente un carcinoma de vesícula es un adenocarcinoma, como cualquier otro tipo de tumor en el tubo digestivo. Y habitualmente este adenocarcinoma, ustedes lo ven acá, este es el cáncer. Miren, esta es una asociación con cálculos, pero este es el cáncer. Este es el hallazgo histopatológico. Habitualmente este tipo de cánceres se localizan más en el fondo de la vesícula. O sea, estamos hablando en esta zona. Entonces, esa es la localización más común. Cuerpo, 30%, y como en el ejemplo del esto, en el cuello vesicular, el menor porcentaje. Obviamente, al tener mayormente en el fondo, a veces los síntomas de presentación son muy tardíos. La clínica, generalmente, miren, pues esto es lo que puede hacer confundir a las personas. Cuadro similar a la litiasis de vesícula biliar. Entonces, cuando una persona desarrolle síntomas de litiasis o inclusive cuando tenga litiasis, es mujer y tenga más de 60 años, hay que pensar en la posibilidad de un cáncer de vesícula. Incluso, mira, a veces uno no lo piensa y en las piezas anatómicas de vesícula encontramos pues la presencia de este cáncer. Pero evidentemente, miren, todos los síntomas pueden ser similares a lo que da la clínica de litiasis vesicular. Y ya cuando la enfermedad es sumamente avanzada, ya es obviamente la enfermedad muy avanzada, metastásica y resecable, muchos se ven, el síndrome consuntivo característico, la ictericia, que es por compresión secundaria, o inclusive invasión de la vía biliar, o signos de la misma metástasis. Entonces, acá el interés de esta diapositiva es hacerles notar que el cáncer de vesícula puede confundirse con la clínica de litiasis vesicular y muchas veces es un hallazgo sin pensarlo, incidental, como ve acá en una pieza anatómica. Las metástasis más comunes generalmente son al hígado, eso es por contigüidad anatómica. Y entonces ustedes van a ver que los segmentos 4 y 5 del hígado, que ustedes lo están viendo acá, son los más afectados. Entonces ahí obviamente es donde vamos a observar la mayor parte de las metástasis y que es muchas veces precoz cuando la enfermedad se empieza a hacer irresecable. A veces se puede ir a la vía biliar, producir una ictericia obstructiva, o vía hematógena a órganos a distancia, entonces llámese a pulmón, cerebro, eh, huesos, etcétera. Pero como ustedes ven, es lo menos frecuente. El tumor más frecuentemente por metástasis y por contigüidad es a estos segmentos en donde asienta el lecho vesicular. Para el diagnóstico, lógicamente, los mismos elementos de diagnóstico que utilizamos cuando
hacemos el diagnóstico de vesícula de cálculos. Entonces, la ecografía es muy útil, tomografía, resonancia o la CEPRE, son condiciones que también los utilizamos acá y entonces nos puede orientar al diagnóstico. Y existiría un marcador tumoral común a todas las neoplasias biliares o a todos los colangiocarcinomas. Este tumor se llama, o este marcador tumoral es el CA19.9. ¿Será la nota que se van a sacar? No sé, ya estamos a una semana del examen. El sábado hemos decidido que vamos a hacer el simulacro. Bien, entonces, marcador tumoral y los estudios de imágenes que son similares a los que se emplea en el estudio de la litiasis biliar. Fíjense, miren, una ecografía, la presencia de la masa, o en una tomografía ya, o en este caso una resonancia, la metástasis en estos segmentos, recuerdan, 4 y 5 del hígado, que son donde está o asienta el lecho vesicular. O la CEPRE, ¿no? Que también puede ser útil. Es el ultrasonido endoscópico. Bien, el tratamiento del cáncer de vesícula es básicamente cirugía. Entonces, si uno encuentra enfermedad neoplásica en vesícula, hay que operar. Solamente se requerirá terapia paliativa cuando ya se encuentra metástasis. Y entonces, cuando hay esto, ya la respuesta es pobre y evidentemente el pronóstico es malo. Para establecer justamente este pronóstico tenemos un estadiaje. Este estadiaje se llama estadiaje o clasificación de Nevin, que nos permite establecer el avance del cáncer en las diferentes partes anatómicas de la vesícula. Si solamente se afecta la mucosa, es de grado 1. Si solamente se afecta la muscular, grado 2. Y si afecta las 3 capas de la vesícula mucosa muscular y la serosa vesicular, es el grado 3. Ya, lo que interesa, estos 3 primeros grados son el de mejor pronóstico, por supuesto mucho más el del 1, pero los 3, el 1, 2 y 3 son de buen pronóstico porque generalmente con una colecistectomía a tiempo, o sea, una cirugía, y en sobre todo con complementación con quimio o radioterapia, es suficiente para poder considerar buen pronóstico. En los 1 y 2, solo la colecistectomía, es decir, no hay necesidad de hacer otra cosa más, porque se considera que el cáncer está localizado y por lo tanto el pronóstico es bueno. Pero si hay ganglios periféricos, es el grado 4, o ya hay metástasis al hígado mismo, a otros órganos, que es el grado 5, el pronóstico es sumamente pobre. Y entonces existe también otra clasificación del TNM que también es muy similar, pero los estadios Levin 4 y 5 corresponderían a estos. Y los estadios 1 y 2 corresponderían a que hay una curación total y el estadio 3 con una sobrevida más o menos adecuada. Entonces, esto es importante tener en mente siempre para establecer el pronóstico de un paciente que tenga cáncer de vesícula. Bien, esto es importante, ¿no? Lo que siempre les estaba recalcando y que ustedes como médicos de atención primaria que van a hacer inicialmente, siempre esta pregunta se hacía. Colecistectomía preventiva en todo paciente que tenga cálculos, hay que hacerlo. Entonces, eso es una cuestión muy importante. Si tuvieran alguna pregunta o alguna duda hasta el momento. Doctor, buenas noches. En caso de pacientes también con historial de cáncer, ¿también les debería aplicar lo que es la cirugía preventiva? O sea, cáncer en otras localizaciones, ¿te refieres? Sí, doctor.
Ya, generalmente la cirugía preventiva se da cuando hay una colecistectomía, ¿no? Cuando hay una colecistectomía con algún hallazgo adicional, es decir, con cálculos o con pólipos. Entonces, uno dice, este paciente que tiene cálculos y es asintomático, ¿debo operarlo? La respuesta sería sí. La operas, pero en forma electiva. El paciente que tiene pólipo y no tiene síntomas, ha sido un hallazgo fundamental de una ecografía, debe operarse. Para eso aplicas el criterio de tamaño de pólipo y de número de pólipo. Si el pólipo mide 15, 20 milímetros, sí tendrá que operarse. O si hay 2, 3, 5 pólipos, sí tendrá que operarse. La pregunta sería, ¿qué haces cuando hay un paciente que tiene pólipo, es único y tiene menos de 10 milímetros? En esa condición, lo que se hace es un seguimiento ecográfico semestral. Si el pólipo se permanece el mismo tamaño y no aumenta en número, continúa observándose. Eso es la conducta. Si hubiera alguna otra pregunta más. Acá hay otra. Todos los pacientes con infección con salmonella van a ser, no, es un factor de riesgo. No significa que todos. Lo que se hace cuando hay una colecistitis crónica por salmonella es dar un tratamiento antibiótico. Pero si el paciente no cede y permanece crónico, tal vez sí habrá que operar. ¿Alguna otra más? ¿Preguntas, dudas? Doctor, una pregunta. Dime. En caso de que el cáncer de vesícula biliar es asintomático, Sí. ¿cómo se puede hacer un diagnóstico temprano de este? Ya, generalmente cuando el cáncer es asintomático, lamentablemente hay muy poca cosa que hacer, pero eh, lo que se recomendaría es tal vez hacer en personas que tengan riesgo, mujeres sobre todo, ecografías continuas. Y entonces esto podría darnos lugar a detectar a tiempo un cáncer temprano. Sería esa la única forma. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, si no hubiera preguntas, vamos pues a la segunda parte, que es el cáncer que ya afecta a la vía biliar, que como habíamos dicho al principio, tiene la denominación en general de colangiocarcinoma. La diferencia es que ustedes van a ver que en el anterior la clínica muy similar a cálculos o incluso a veces asintomático, que ese es lo habitual en el cáncer de vesícula. En cambio, en el cáncer de vía biliar, ahí ya encontramos característicamente la presentación clínica típica de este tipo de cánceres, que es la ictericia obstructiva. Es decir, cuando el cáncer, por ejemplo, afecta cualquier porción de esta vía biliar principal, estamos ya quitando cístico y vesícula, entonces el cáncer, como manifestación temprana por el crecimiento del tumor, puede ocasionar dificultad al drenaje de la bilis y esto es la explicación por la cual se produce la ictericia de tipo obstructiva. Y entonces, pacientes fundamentalmente que tienen ictericia obstructiva y de larga data, son crónicos, con coluria, hipocolia, prurito, obviamente, baja de peso, habrá que pensar en este tipo de patología. Una característica que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando uno encuentra ictericia obstructiva y la causa está relacionada al colangiocarcinoma, es que en una buena proporción de pacientes, una mayoría de pacientes, no hay dolor abdominal, que sí existe en otras formas de obstrucción biliar. Y entonces en el cáncer habitualmente no hay dolor abdominal. Y esto
es lo que en algunos textos van a encontrar como una característica de la enfermedad neoplásica de la vía biliar, que se llama ictericia silenciosa o ictericia silente. Y esto se ha hecho para diferenciarla de la obstrucción que se da en los cálculos biliares. Cuando hay un cálculo que obstruye la vía biliar, una característica clínica habitual es el dolor abdominal, cólico, biliar. Y esto no se presenta pues mayoritariamente en los pacientes con cáncer de vía biliar o con angiocarcinoma, y esto es lo que ha dado lugar a llamarlo como ictericia silenciosa o ictericia silente. Bien, dependiendo de dónde se localiza el cáncer de vía biliar, tenemos pues una clasificación que nos puede establecer la localización del cáncer. Si ustedes están viendo acá, por ejemplo, cuando hay una localización dentro del hígado, es decir, si el cáncer afecta las localizaciones, los conductos biliares intrahepáticos, los pequeños conductos biliares intrahepáticos, entonces ahí estamos hablando de un colangiocarcinoma o intrahepático. Entonces, diferenciarlos. Si el compromiso tumoral está en los pequeños conductos biliares, estamos hablando de una de un colangiocarcinoma intrahepático. Si por el contrario estamos encontrando un compromiso en los grandes conductos biliares, estamos hablando a nivel de lo que es el colédoco o los conductos hepático común o el conducto hepático derecho o izquierdo, como estamos viendo acá en la pantalla, entonces estamos hablando de un colangiocarcinoma extrahepático. Bien, entonces intrahepático se afecta a los pequeños conductos dentro del hígado y extrahepático si se comprometen los grandes conductos extrahepáticos. ¿Cuáles son estos? Hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común y colédoco. Entonces los números que están viendo acá expresan la diferencia en la frecuencia de presentación. Muy raro el colangiocarcinoma intrahepático, o sea, no se ve mucho. 95% de los cánceres de la vía biliar afectan los grandes conductos biliares. Y en este gran conducto biliar o los extrahepáticos, también vamos a tener una clasificación adicional. Si el tumor afecta esta localización, estamos hablando el hilio hepático. Esta es lo que conocemos como hilio hepático, o también se conoce proximal. Cuando el cáncer afecta a esta zona, ha venido a denominarse como un epónimo. Sería mejor denominarlo como colangiocarcinoma proximal, ¿no? Que sería el nombre más adecuado. Pero este nombre ya se ha impuesto, se le conoce más en todos los textos como tumor de Klatskin. Entonces, este tipo de tumor es el más común. Entonces, podríamos decir que dentro de la clasificación general de los colangiocarcinomas, la mayoría corresponden a un colangiocarcinoma proximal que recibe el nombre de tumoración de Klatskin. Entonces, afecta básicamente a los dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo, al hepático común y al colédoco proximal. Esa es la forma de aproximación en este tumor de Klatskin. Y un 30% aproximadamente, o a veces menos, el tumor afecta a la porción distal, intrapancreática. Y entonces en este caso puede simular, cuando existe esto, a un tumor que se llama carcinoma pancreático. Bien, entonces dos formas de clasificación, intrahepático y extrahepático.
Y dentro de los extrahepáticos, el tumor de Klatskin es el más común. Este tumor de Klatskin, al ser el más común, ha recibido más investigación, más estudios por parte de los investigadores, y según una clasificación que se llama Bismuth, B-I-S-M-U-T-H, clasificación de Bismuth, dependiendo de cómo se vayan localizando las tumoraciones en esta parte proximal, se menciona que hay varios tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Esta clasificación de Bismuth-Corleone, si quieren, porque tiene un nombre largo, pero más lo conocemos como clasificación de Bismuth, enfatiza pues la localización. Si el cáncer se localiza en el conducto colédoco proximal, estamos hablando en esta zona, y el hepático común, obviamente. Esto lo conocemos como tipo 1. El tipo 2 es el hepático común más la confluencia de los dos conductos biliares, derecho e izquierdo. Entonces, tipo 1, hepático común más colédoco proximal. Tipo 2, hepático común más la confluencia de los dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo. El tipo 3 es ya compromiso del hepático común o alguna de las ramas, sea derecha o sea izquierda. 3A cuando es la rama derecha y 3B cuando es la rama izquierda. Y el 4 es cuando se afecta el hepático común, las dos ramas en conjunto e inclusive el colédoco proximal. Ya, y entonces estamos hablando que obviamente es una clasificación. Esto básicamente es importante para el tratamiento quirúrgico, como después vamos a ver. Es un cáncer que ocurre básicamente como todo cáncer entre los mayores de 50 años, predomina en varones a diferencia de las mujeres, porque sus factores de riesgo predominantes son diferentes. Habíamos dicho que acá también los cálculos son factor de riesgo, pero no es predominante como en la vesícula. Acá es predominante otros factores de riesgo, por ejemplo, colangitis esclerosante primaria, que es común en varones, colitis ulcerativa, quiste de colédoco, una infección por este parásito, no lo tenemos acá, está más en la China. Y entonces vean pues sus factores de riesgo, si bien cierto hay un factor común, pero acá otros son los factores predominantes. Generalmente es un adenocarcinoma, como todos los cánceres de la vía biliar o de la vía digestiva, y entonces esto observa, ¿no? Es más un crecimiento en un pequeño conducto, es el cáncer. En este caso sería un cáncer más o menos localizado en el tercio medio, ya que este es el páncreas y este es con la vía biliar. Esto es un adenocarcinoma, como se está viendo en este tipo de histopatología. Bien, al principio habíamos enfatizado que la manifestación clínica es sumamente específica y está relacionada a lo que es la ictericia obstructiva. Y entonces esta ictericia obstructiva es lo que determina fundamentalmente el tipo de presentación clínica. Que les había dicho al principio, ictericia de tipo obstructiva con la predominancia de prurito, coluria, hipocolia. Y una característica es que el dolor abdominal es ausente o leve, lo que ha venido a denominarse como ictericia de tipo silenciosa o ictericia silente. En el laboratorio podemos encontrar, pues evidentemente, los datos de colestasis. El patrón obstructivo es importante. El CA19-9, fíjense, común a todos los cánceres de vía biliar e inclusive del páncreas. La parte radiológica está relacionado sobre todo a la
a la tomografía o a la resonancia, que son los más importantes. La ecografía muchas veces es pobre en cuanto a diagnosticar este tipo de cánceres. Y la CEPRE es una herramienta importante, o el ultrasonido endoscópico, pero sobre todo la CEPRE, porque además nos permitirá tomar muestras y además nos permitirá plantear tratamientos paliativos en este tipo de patologías. Por ejemplo, esta es una resonancia. ¿Ven? Este es el conducto pancreático, este es el conducto biliar y el tumor está afectando el colédoco proximal, hepático común y confluencia de los hepáticos. ¿Esto qué sería? ¿Cuál de las clasificaciones? Si recordamos, sería el tipo 2. O en una CEPRE, por ejemplo, este es el colédoco, hepático común, hepático izquierdo, hepático derecho, comprometido por el cáncer. Y este colédoco distal. ¿Qué tipo de clasificación sería? Sería la tipo 4, ¿no? Y entonces, tanto la resonancia como la CEPRE son útiles para poder definir pues, el diagnóstico y también la CEPRE, sobre todo el tratamiento, porque acá se puede poner stent biliar. El tratamiento, siempre que se pueda, es quirúrgico. Lamentablemente, la mayor parte de los cánceres, cuando se descubren, ya son irresecables y solamente nos damos a dar una terapia paliativa, sea con radioterapia o quimioterapia o poner drenajes biliares, que son los stent. Lamentablemente, las cirugías en este tipo de cánceres muchas veces ya no son posibles hacerlas por lo tardío del diagnóstico que muchas veces hacemos. Un cáncer que se puede parecer, y de hecho lo incluimos dentro de la descripción, es el cáncer que afecta a la ampolla de Vater. Y de hecho, cuando hablamos de tumoraciones biliares, a veces expandimos el término a decir tumores de la confluencia biliopancreática. ¿Por qué? Porque los tumores que afectan la ampolla de Vater o la cabeza de páncreas pueden desarrollar síntomas o síndromes parecidos al colangiocarcinoma. Por lo tanto, al tener sintomatología muy similar en todos los casos, ampolla de Vater, cabeza de páncreas o la vía biliar, en muchos textos van a encontrar con el nombre de tumores de la confluencia biliopancreática. Y básicamente comparten pues lo que es el cuadro clínico. Solo que en el ampuloma, al ser un tumor del intestino, en este caso el factor etiopatogénico es muy similar a lo del cáncer. Entonces estamos hablando de la hipótesis adenoma-carcinoma que habíamos visto antes en el cáncer de colon o de intestino, o también habíamos relacionado a lo que es condiciones relacionadas a factores de riesgo, como son la aparición de un adenoma, síndromes de poliposis, etc. Entonces, lo único que comparte con los otros tumores es la forma de presentación clínica, ya que la etiología, en este caso del tumor de la ampolla de Vater, que se llama ampuloma, está relacionado más etiopatogénicamente a los tumores intestinales y por lo tanto sus factores de riesgo son propios de los factores o de las neoplasias intestinales. La manifestación es muy similar a lo que se presenta en las ictericias de tipo obstructiva, tal vez con una diferencia sustancial. Miren a esto. Acá es más frecuente por el sangrado crónico que presentan estos pacientes con ampuloma. Es común, es frecuente encontrar anemia crónica. Entonces, si nosotros encontramos paciente con ictericia obstructiva, más anemia crónica, probablemente estemos pensando en la posibilidad de un ampuloma.
El laboratorio o el diagnóstico es básicamente endoscópico, entonces obviamente acá uno observa en la endoscopía la neoplasia que está afectando la ampolla de Vater. Vean todo esto. Y la endoscopía además permitirá tomar biopsias y por lo tanto tener pues el diagnóstico más preciso. El laboratorio a todo nivel es la ictericia obstructiva y signos laboratoriales de anemia. El ultrasonido endoscópico puede ayudar, pero es mejor la endoscopia. En este caso, el tratamiento fundamentalmente también es quirúrgico, ¿no? Entonces, lamentablemente, todas estas formas de neoplasias los encontramos tardíamente y por ahí nosotros nos ceñimos a dar un tratamiento paliativo que puede ser de drenaje, básicamente, con la colocación de stent biliar. Bien, el cáncer de páncreas lo vamos a desarrollar en otra clase que ya está definida según nuestro cronograma. Si hubiera alguna pregunta. Doctor, disculpe, ¿saben para qué fecha se estima programado, por favor? ¿Cómo?